Meme Cianca, de Roberto Calazo. Era una noche templada a finales de primavera. Estábamos sentados en torno a una mesa de piedra bajo una pérgola. Un poco más allá, el lago de Garda. Por aquellos días yo estaba leyendo los recuerdos de infancia de Florensky, titulados A mis hijos. Me habían conmovido en particular algunas historias, algunos detalles de sus primeros años en la estepa del Cáucaso. Josephine, de 21 años, y Tancredi, de 12, me escuchaban interesados, pero también por complacerme. Historias demasiado lejanas, pensé. Después empezaron a preguntarme qué recuerdos conservaba yo de mis primeros años. Dije algo y me di cuenta de inmediato de que sonaba igualmente lejano. ¿Qué diferencia había en el fondo entre la estepa del Cáucaso a finales del siglo XIX y Florencia durante la guerra? No demasiada. Pertenecían ambas a esa era incierta y borrosa que se extendía desde los años precedentes a su nacimiento. Oía cómo llegaba el verano por el bulevar. Empecé a escribir mi primer libro de memorias en Florencia, a los 12 años. Se abría con esa frase sobre el verano, referida a la época fabulosa en la que tenía 5 o 6 años. El acorde inicial lo daba el cambio en el sonido de un tranvía, con el aproximarse de la nueva estación. Era el 19, que entonces pasaba por el centro del bulevar Reina Margarita, antes de que asumiera el nombre republicano y resistente de Spartaco Lavagnini. Al sonido cambiante de los tranvías correspondían, de noche, las láminas de luz que partían la oscuridad en franjas paralelas, solitarios automóviles que atravesaban el bulevar. Después nos trasladábamos al lugar donde el verano alcanzaba su momento culminante, un campo soleado y enceguecedor. Castellina in Chianti, donde mis padres alquilaban una casa. En ese punto choqué con el primer obstáculo grave para quien escribe un cuento: los nombres. No quería que fueran nombres verdaderos. Traté de inventar algo que sonara plausiblemente toscano, pero no conseguí llegar demasiado lejos. Al final, las páginas sobre Castellina, de las que solo escribí una mínima parte, iban a llamarse Castillo. Allí mi primer recuerdo tiene que ver con ratones nocturnos, grandes habitaciones llenas de sombras semivacías. Junto a mi cama había un armario imponente y lúgubre, de madera oscura. Desvelado en plena noche, oía un ruido tenaz, que no se parecía a nada y provenía del armario. Eran ratones que roían las mantas apiladas. Por la mañana dije con tono convencido: ¿hay ratones en el armario? Al principio no me creyeron, pensaban en fantasías infantiles, pero enseguida se dieron cuenta también ellos y se desencadenó una gran agitación. Para arreglar el desastre vino una modista, que era sordomuda, miraba las mantas roídas y decía Nayer, Nayer, que en su lenguaje significaba cortar, cortar. Después, poco a poco, todo se tranquilizó. Tras ese primer intento, que se interrumpió enseguida, la idea de escribir acerca de mí mismo se desvaneció hasta hoy, después de casi 70 años. Escribir quedaría ligado para siempre a la exploración de algo lejano, también en la lengua, que me parecía más urgente que cualquier otra cosa sobre mí, incluido yo mismo. El único libro que he dedicado a un italiano apareció tardíamente y era a un pintor, Tiepolo, no un maestro de la lengua italiana. Aquello que nos resulta más cercano necesita un camino tortuoso para llegar a hacerse visible. Leyendo A mis hijos de Florensky, que por momentos resulta grandioso y conmovedor, se me reveló aquello que debía evitar en cualquier caso: la progresión lineal. La memoria está hecha fundamentalmente de agujeros, como un territorio acribillado de cráteres volcánicos ya inactivos. Cualquier intento de reconstruir un itinerario similar al trazado de una calle sobre un mapa es vano y tiende a desfigurar los elementos que se van incorporando a su paso. Los asiriólogos denominan pseudo-autobiografías a las primeras vidas, escritas no por quien habla en primera persona, que es siempre un rey o un dios, sino por un escriba ignoto que vivió muchos años más tarde, cuando ya no quedaban testimonios directos. A lo largo de los años uno se vuelve, aunque no quiera, el escriba de uno mismo. Faltan los testigos. Todo fragmento que aflora podría aflorar por última vez antes de ser abandonado a una inexistencia completa. Quien escribe duda de cada palabra que escribe. Sabe que nadie podrá confirmarla,
pero predomina el impulso de aferrar el borde de una tela que alguna vez envolvió un cuerpo. Melisenda decía, cuando estábamos en casa de los Petri. Él, Petri, era el representante de Pirelli en Florencia. Adinerado, fascistón, un italiano como tantos. Su hija, que debía de estar hecha de otra pasta, era la maestra de mi hermano Gian Pietro en la escuela primaria. Generosa hasta la temeridad, había propuesto que nos escondiéramos en su desván, en el periodo en el que mi padre estaba en la clandestinidad, y temíamos que tomaran como rehén a alguno de nosotros. Tengo un recuerdo físico de ese desván. Dormía en un camastro cerca de una ventana y trataba de encaramarme para mirar afuera. Vi disparar desde 2 esquinas de la calle Cabur. No puedo afirmarlo con seguridad, pero la imagen que tengo en mente es clara. Una primera imagen perfectamente cinematográfica. No recuerdo, en cambio, excepto porque el hecho me fue contado en varias ocasiones, la metralla que hizo trizas el cristal de la ventana y se incrustó cerca de mi cabeza, encima del camastro, pocos centímetros más allá, y me habría matado. Fue pura suerte, me decían cada vez que lo contaban. Ese día fue bondadoso conmigo. Cada tanto me sacaban a la calle. Tenía que decir que mi nombre era Roberto Facchini, el apellido de mi niñera, a quien yo quería mucho. Mi hermano había dejado preocupados a todos porque se rió del tío con barba, Tristano, que se había dejado crecer la barba para que no lo reconocieran. Tenía un papel importante en el CLN, el Comité de Liberación Nacional, y obviamente lo buscaban. Petri se quejaba ante su hija porque la situación era peligrosa con esa familia en el desván, detrás de una puerta falsa. Pero por lo visto era difícil que cayeran sospechas sobre él y no fuimos descubiertos. Renzo era el gigante bueno, hábil en todas las tareas, marido de Olga, la ilustre cocinera de los abuelos. Acudió en nuestra ayuda cuando nos mudamos a San Domenico como evacuados, la palabra del momento. No había modo de transportar nuestras pertenencias básicas. Entonces Renzo cogió un gran carro, lo cargó y lo arrastró hasta San Domenico. Melisenda estaba junto a él. ¿Yo también estaba? ¿O estaba en otro lado con mi niñera? En todo caso, esa subida hacia San Domenico, después el breve descenso por el camino de las fuentes hasta nuestra casa, donde la calle terminaba, se volvieron algo enorme. Fue mi primer viaje. Berlindo y Bergiana, nombres improbables que apenas existen, nombres familiares para mí. Cuando tenía 3 años, Berlindo era el cabeza de familia de los campesinos, una autoridad indiscutible. Bergiana era el loco de la familia. Por entonces vivían en casa, no se mandaban al manicomio. Berlindo reinaba. Bergiana callaba. Tenía una mirada visca, perdida. Era obediente en todo. Solo se le conocía una frase, que repetía cada día, al final de la comida. Entonces decía, que lo disfruten. Era su modo de anunciar que se iba a dormir. La casa de San Domenico Sotto Fiesole era una hermosa villa de estilo toscano, lo cual significa, hecha como si esa fuera la única manera apropiada de hacer una casa. Tenía un jardín clásico y un invernadero que me atraía sobre todo por los limones. Un poco más allá, no muy lejos, estaba la casa de los campesinos. Se entraba a ella por una cocina grande y oscura, un lugar encantador para mí, sobre todo por el pan con aceite de sartén que las cocineras me ofrendaban. Era el reino de Berlindo y de varias mujeres afanadas. La villa debía de tener algo de ruina, o haber sido golpeada por algún fragmento de bomba, según la imagen más clara que me ha quedado. Era un balcón rajado sobre el que descendía una tupida glicina. No debía pisarlo porque era peligroso. Esa glicina florida fue el primer color que contemplé. La miraba largamente. La imagen se me quedó fijada. Todavía es nítida. Desde la balaustrada del jardín, en la casa de San Domenico, se veía un leve desnivel, con pocas casas dispersas. Después la mirada remontaba y se detenía sobre una barrera oscura y compacta. Árboles tan densos que revelaban, en los reflejos de la luz, un azul profundo. Me dijeron que eran los Boscones y que allí vivían incluso caníbales. Más que asustado, me sentía atraído. Todos los días miraba los Boscones para tratar de detectar signos de vida. Quizás los caníbales saldrían al descubierto. Era la primera aparición de la araña védico, la selva de los saberes secretos, lo opuesto a la geometría ortogonal del jardín en el que me encontraba.
Hay que desconfiar de los recuerdos, sobre todo cuando son muy antiguos. A veces, sin embargo, por una casualidad afortunada, se encuentra una voz que los confirma. Había escrito ya las primeras páginas de estas notas cuando apareció una carta que mi madre, Melisenda, me escribió en los años 90, y ahora se conserva como nota en el iluminador Guirnalda Florentina de Luciano Mecacci. Querido Roberto, naciste en medio de la guerra, naciste solo, la matrona no había llegado aún, quizás precisamente por las muchas escaleras que tuve que subir durante las frecuentes alarmas. Nos refugiábamos en los bajos de la casa de la hermana de Orlando. Tu primera nodriza se tuvo que marchar porque su marido había vuelto del frente ruso con los pies congelados y tu padre consiguió encontrar otra y la trajo desde Feltre. Seria pero perfecta. Cuando ella se fue vino la tata Lina, que te acostumbró muy pronto a una gran independencia. Evacuado hacia Domenico, estabas fuera todo el día con tu gnao abrazado al pecho. Con frecuencia, incluso de niño, me seguías en mis afanosas búsquedas de comida, pero para ti todo estaba bien. Nunca me creaste problemas. Y cuando papá fue a las Murate y yo pasaba trágicas jornadas en la ciudad y en casa de Montale, cuando por la noche volvía muy cansada, me esperabas con la tata en la esquina de casa y me consolabas. El pequeño delantal a cuadros rojos y tu gnao, compañero inseparable. Después, cuando tuvimos que dejar la casa de San Domenico porque existía la amenaza de que me secuestraran un hijo como rehén, mientras papá se escondía de una casa en otra, estuviste alojado, con la tata, en casa del campesino de Gui. Tenías 3 años y te enseñábamos a decir un nombre falso, el de la tata. Te llamabas Beto Facchini. Por entonces los aliados ya se acercaban, aunque todavía nos quedaba una mudanza. A casa de los Petri, en la calle Cabur. La guerra estaba cada vez más cerca y era feroz. Dormías sobre un colchón en el suelo y una mañana un proyectil entró rompiendo los cristales y te rozó la cabeza. ¿Quién era ese gnao que estaba siempre conmigo? Un pequeño gato negro de tela que originalmente llevaba una camisa con botones y pantalones. Todavía sigue a mi lado, junto a mi cama. La camisa desapareció, quedan los pantalones de raso amarillo, ahora a jirones. El torso está desnudo. Los ojos, dos pequeñas perlas, amenazan con caerse. Nunca dudé de que fuera mi mascota guía. No tuve que elegirlo ni siquiera, porque era el único. No podía admitir la idea de separarme de Gnao o de perderlo. Un día, en Forte dei Marmi, fui a parar al fondo de un matorral de moras, lleno de espinas. Me arrojé dentro para salvarlo y los que estaban conmigo me consideraron un temerario. En la playa de Viarello, según parece, cada tanto desaparecía y creaba cierta inquietud. Esta quedaba aplacada enseguida porque siempre me encontraban, en el drama. Lo llamábamos así porque llegaba, transportando su pequeño escenario de títeres, y anunciaba con voz cavernosa y sonante. El drama le ama a la princesa en el jardín de las naranjas. Tenía arrugas profundas, piel de cuero, un pañuelo anaranjado y rojo sobre la cabeza, o cualquier otro color vivo y ya desteñido anudado en la nuca. A lo que más se parecía era a un pirata. Con solemnidad, en un determinado momento se sentaba y lanzaba su reclamo. Niños, niños, venid, es el drama, el drama. La peculiaridad de su voz era el secreto de su invencible atracción. Me hubiera quedado frente a él hasta caer de sueño si alguien no hubiera venido a sacarme de allí. Todos sabían que ese era el único lugar donde iban a encontrarme. La avenida Espartaco Lavagnini es ahora una calle de circulación rápida, que sirve sobre todo para incorporarse a la calle Bolognese. Resulta irreconocible respecto de cuando se llamaba Reina Margherita. Entonces era simplemente la avenida amplia, bordeada de tilos altos y vigorosos, para mí, el primero entre todos los árboles, cruzada en medio por las vías de un pequeño tranvía, el 19. El momento glorioso de la avenida fue el paso de los tanques americanos que disparaban ráfagas de chocolatinas y caramelos. Yo los miraba junto a mi tata, delante de la puerta de casa. La acera era ancha y se llenaba de aquellos objetos minúsculos que yo recogía en un estado de exaltación. Un poco más adelante, en la avenida, estaba el comando de la Military Police. Soldados americanos pasaban continuamente por delante de casa. El color de sus uniformes me parecía magnífico, incomparable con cualquier otro,
portador de un mundo distinto, como el corned beef en esas latas perfectas que se abrían tirando de una llave, los sacos de yute, la tipografía de la US o MP, los boniatos. La primera magia de América vino para mí con los jeeps, con los camiones, con los tanques, con las amlirias, billetes cuadrados y de fondo amarillento, según creo recordar. Al conversar con Brodsky me reencontré, como en una alucinación, con los mismos sobresaltos del corazón que había tenido entonces por esos objetos. Por distintas que fueran San Petersburgo y Florencia en aquellos mismos meses, parecía que nos hubiese atraído algo idéntico. Habíamos nacido con 1 año y 6 días de diferencia, Géminis gemelos. Otro momento glorioso de la avenida eran las 1000 millas. En el estudio de mi padre había una ventana con una vista privilegiada. A través de la cortina de tilo se veían pasar los coches lo suficiente para adivinar los números. Se paraban para los controles y reemprendían la marcha. Me apostaba en esa ventana armado de lápiz y cuaderno desde primera hora de la mañana porque quería ver todos los coches que pasaban. Al principio coches modestos, de baja cilindrada, pero siempre dignos de atención. Poco a poco se ascendía hacia los nombres legendarios, Ascari, Taruffi y el más legendario de todos, Nuvolari. Era un día que para mí podía no terminar nunca. Después en todo el resto del año no pensaba en los coches más que esporádicamente. Las 1000 millas permanecían como una aparición única, cerrada en un solo día inconfundible. La escena se repitió durante algunos años. Medía el tiempo, como la Navidad. Giorgio Lapira enseñaba en la Universidad de Florencia, como mi padre. Eran amigos, ambos aborrecidos por antifascistas. Un artículo del Bargello los señalaba como réprobos que debían ser eliminados. Después de la guerra, como alcalde de Florencia, Lapira alcanzó una singular popularidad ecuménica, porque rechazaba la Guerra Fría y tenía buenas relaciones con líderes políticos de los frentes opuestos, quienes lo buscaban como interlocutor. Vivía en un convento de monjas y me cruzaba con él cuando iba a mi clase de piano. Su corbata, desanudada, colgaba a mitad del pecho. Me miraba, me abrazaba y decía, «Reza, reza». En el consejo comunal sacaba de quicio a mi tío Tristano porque, después de agotadoras negociaciones sobre algún punto delicado, exclamaba, «Y ahora, digamos un Ave María». Así se terminaba la sesión. Para mí, la pira era sobre todo quien me regalaba los soldados de plomo más hermosos y raros, que se volvían parte de mi tesoro. Nadie más parecía tener semejante aprecio por la guerra. Yo iba a nacer en medio de 1941, el año más oscuro, cuando todo parecía perdido. Un día mi padre dijo a la pira que no pensaba bautizarme. Quería ver su reacción. La pira se mostró dolorido. Después, cuando nací, mi padre le pidió que fuera mi padrino, como tenía planeado desde siempre. La abuela María, la Moyo, como la llamaba siempre mi padre por razones nunca aclaradas, mandó a Tristano a la escuela un día con un delantal que llevaba el rótulo Melisenda. Algo tiene que haber pasado. Cuando volvió a casa, Tristano construyó una especie de podio con varias pilas de libros. Se subió a él y empezó a dar un mitín a la habitación vacía. Más tarde, daría muchos más, quizás demasiados, a lo largo y ancho de Italia. Enfance d'un chef. Durante la guerra se fundó en Italia un partido compuesto exclusivamente por intelectuales, único en Europa y, por su propia naturaleza, destinado a una vida breve, pero muy activo mientras existió y capaz de imprimir en la vida política de la posguerra un cierto tono, no mucho más. No era poco, sin embargo. Los accionistas se reconocían fácilmente entre ellos, tal como sucedería más tarde con los olivetianos, aquellos que en cierta medida vivieron en la órbita de Adriano Olivetti. Los accionistas eran un óptimo ejemplo de élite sin base y poco preocupada por tenerla. Compartían intolerancias e insensibilidades, como si todos se hubieran educado en el mismo colegio. Cuando el partido se disolvió, se dispersaron en distintas direcciones. Pero, cualquiera fuera el camino escogido, siguieron siendo accionistas para siempre. No eran comunistas, ni socialistas, ni socialdemócratas. Eran los justos sin más especificaciones, en un estado químicamente puro, benevolentemente inclinados hacia la izquierda. Tristano, a quien todos llamaban Pipo, fue la perfecta encarnación, y también
la más compleja de esa manera de ser. Volvíamos de la cancha de fútbol. Unos muchachos más grandes que yo habían aceptado que jugase con ellos. A veces me limitaba a mirarlos jugar. Estaban los hermanos Enzo y Nano Turoya, venecianos. Hablaban de Benedetto Croce, muy popular en Italia, y obviamente me ignoraban. Pero intervine para decir que el ensayo de Croce sobre Baudelaire en poesía y no poesía me parecía particularmente desafortunado. Creo que Enzo tuvo un momento de duda, pero poco después estábamos solos y seguíamos caminando y hablando de Baudelaire y de Croce. Nunca paramos de hacerlo. Ese día acompañé a Enzo hasta Alba, cerca de Canacey, donde nosotros vivíamos durante las vacaciones. Enzo quería hablar de Proust, sobre todo. Estaba inmerso en la lectura e ignoraba todo lo demás. Pasaba los días en un estado de abandono atónito. Nunca había oído hablar de un escritor de aquella manera. Me pareció, enseguida, la manera apropiada. Enzo no fue un hombre de letras. Su capacidad de convicción era completamente oral. Radicaba en el timbre, en el acento, en el modo de emitir cada palabra, y no era un juicio, sino una transmutación instantánea, en pocas sílabas, de la esencia del libro del que se hablaba. Enseguida deseé leer Proust. Se dio el caso de que en el otoño de ese año, Gallimard publicó el último volumen de la Recherche en la Pléyade. Por primera vez le pedí a mis padres, con insistencia, ese regalo para Navidad y ningún otro. Llegó un día en que debía permanecer acostado, me había caído y había sufrido un golpe en la rodilla. Mi padre entró en mi habitación y me entregó los 3 volúmenes. Desde ese momento me encontré en un estado similar al que Enzo me había contado. No quería apartarme de la lectura y no necesitaba nada más. Si existe una obra en la que he entrado sin encontrar el mínimo obstáculo fue la Recherche. En la primera página de cada uno de los 3 volúmenes escribí con firmeza y con pluma mi nombre seguido de la fecha, Navidad de 1954. Mi padre se dio cuenta enseguida de mi pasión exclusiva e imperiosa por Proust. Ironizaba. Durante un cierto tiempo me llamó el Prousto. En cuanto a él, había evitado siempre la Recherche, lo mismo mi madre, fiel a su inagotable Balzac. Conservo sus volúmenes de la Pléyade, muy gastados por el uso. En sus últimos tiempos de vida, sin embargo, mi padre tenía siempre cerca la Recherche, era la única obra literaria, junto a los textos jurídicos e históricos. Nunca hablamos de Proust. El 16 de mayo de 1946, mi abuelo Ernesto apuntó en la libreta que usaba como diario. Hace un tiempo, Roberto, en un día de invierno tormentoso y gris, le dijo a María, «Abuela, la muerte es en invierno». El maestro Filipeschi reprende enérgicamente a un grupo de alumnos que se divertían haciendo sonar el timbre de Scuola Città. Cuando pasáis frente a Scuola Città deberíais quitaros el gorro y no hacer groserías. La niña Nessie, 10 años, seria y tranquila. Pero, señor maestro, yo no llevaba gorro. La abuela hace decir la oración al pequeño Roberto antes de dormir. El niño después se persigna. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se mete debajo de la manta y parece dormir, pero de pronto saca la cabeza y afirma, al Espíritu Santo no lo conozco. Escuela cita. 2 palabras que, fundidas en una, aleteaban en el largo pasillo de calle Martellate, en casa de los abuelos. La escuela Città Pestalozzi había sido fundada por Ernesto entre las ruinas todavía humeantes de Florencia. Así lo escribieron, en un barrio pobre y de mala fama en el centro, Santa Croce, allí donde se abría un precioso jardín. A ese precioso jardín daba la escuela Città basada sobre los principios del autogobierno. Los alumnos elegían un alcalde, un vicealcalde, consejeros de cultura, economía, higiene, así como un consejero recreativo, otro para los trabajos públicos y otro para la disciplina. Tenían asimismo una corte de honor con un presidente y 4 jueces. El lema era Festina Lente. El primer año escolar fue el de 1944 a 1945, prácticamente al final de la guerra. Nunca lo dudé, la verdadera jefa de la escuela Città era mi abuela María. Cada día mantenía largas sesiones telefónicas con el maestro Manini u otros de sus emisarios. Recuerdo a Olga, la cocinera, que anunciaba con su voz aguda,
el maestro Manini al teléfono. Oía hablar continuamente de reuniones, juntas de maestros que se superponían y entrecruzaban, no sé cómo, a las juntas de los alumnos. En esa época yo iba a la escuela de primaria Cesare Battisti, al otro lado del río Mugnone, y asistía a la clase del maestro Bartolini, con sus densos cabellos negros peinados hacia atrás, con sus lecciones sin sobresaltos. Le gustaban sobre todo determinados experimentos, como el de los diablillos de Descartes. Yo me sentaba en el último banco, leía cualquier cosa a escondidas o hacía los deberes para el día siguiente, y miraba a través de las amplias ventanas. No deseaba nada más. Un día sucedió que me mandaron a la escuela Città Pestalozzi, ese audaz experimento educativo que empezaba a ser famoso. No recuerdo bien mi reacción, más bien fría en todo caso. Sobre todo me gustó el jardín. Un tiempo después, en clase, tenía que hablar de algún día especial en mi vida y conté mi visita a la escuela Cita. No sabría decir ningún detalle de lo que escribí, pero el conjunto debía sonar bastante crítico. La conclusión era que prefería quedarme donde estaba. En aquel tiempo pasaba los sábados y domingos en casa de los abuelos. El cuaderno aquel cayó en manos de mi abuela María. Creo que debió de sentir un dolor agudo y grave al leerlo. Convocó a mi madre y también debió de ir a visitar al maestro Bartolini para justificar mi comportamiento irreverente. Nada recuerdo de esa escena, excepto la imagen de mi madre al despedirse y la cara impasible de mi maestro. Nunca más volvió a hablarse del asunto. Florencia, como Venecia, es una ciudad que no se puede esquivar. Ciertamente no la esquivaban los grandes músicos de aquellos años. El padre de mi mejor amigo, Paolo Nassi, tímido y serio, era un pediatra wagneriano que se había ganado el privilegio de disponer de 3 butacas cada domingo en el Teatro Comunale de Florencia. Allí íbamos regularmente. El primer concierto que escuché estaba dirigido por Hermann Scherchen. No podía saberlo, pero era como empezar por la cima. El segundo estuvo dirigido por Frixay. Vinieron a continuación otros nombres, todos venerados, con la única excepción de Furtwängler, que no fue. El bolero dirigido por Mitrópolos me electrizó. También una celebridad de Hollywood, el pianista José Iturbi, tuvo su momento, frente a un público distinto del habitual. Teníamos 7 u 8 años, pero nos acostumbramos enseguida a movernos en el foyer como viejos frecuentadores del teatro. Nadie nos prestaba atención. Cada tanto me descubro repitiendo los nombres de aquellos directores y pianistas: Knappersbusch, Backhaus, Gieseking, Fischer, Kempf, Bruno Walter, Cortot. Y de otros más. No estoy seguro de si a algunos de ellos los escuché en el Comunale o en el Teatro de la Pergola, donde iba los sábados solo y al gallinero. Eran los conciertos de los amigos de la música, organizados por los Pasigli, que eran amigos de la familia. Con sus hijos me encontraba en Lexio, una villa parecida por su posición, aunque menos imponente, a la Caponcina celebrada por D'Annunzio. Se jugaba a la piñata con los ojos vendados. Teníamos que golpear y romper, con un palo, los vasos de terracota colgados de un hilo por encima de nuestras cabezas. Mi abuelo Ernesto llamó a sus 2 hijos Melisenda y Tristano. Nacieron el mismo día, con 3 años de diferencia, el 23 de octubre, como sucedió más tarde con mi hija Josephine. No he conocido ningún otro caso similar de descendencia musical, pero enseguida me acostumbré. A Tristano siempre le llamaron Pipo. Solo Melisenda mantuvo su nombre, que se volvió familiar para todos. No tenía la suficiente confianza con mi abuelo como para preguntarle el porqué de esos nombres. Sabía que había tenido una juventud bohemia y había visto algunas fotos suyas con el pelo largo, de artista. Pero nunca hablamos de música. Sin embargo, Tristán y Pelléa se volvieron desde muy pronto, sobre todo la primera, algo que me tocaba en algún lugar al que la música no llegaba. No fue la pedagogía, sin duda ni la filosofía o el trabajo editorial los que me ligaron a él, sino esos nombres musicales que pertenecían a una parte de su vida completamente ignota para mí. Frau Bloch fue el primer nombre de mujer alemana que escuché. Era amiga de mis padres y de mi madrina. Yo la llamaba tía Pimpi y la adoraba sobre todo porque me contaba cuentos del cuervo sabio. Pasaron los años y Frau Bloch quedó entre los nombres de mi primera infancia.
Más tarde aparecieron las cartas a Felice de Kafka, donde Grete Bloch tenía un papel importante y no muy fácil de entender. Faltaban todavía las muchas cartas que Kafka le había escrito. Poco a poco, con estupor, reconocí que Grete Bloch era la persona a la que llamábamos Frau Bloch. Antes de que la arrestaran y deportaran a Auschwitz, donde fue asesinada, Grete Bloch había enviado una pequeña maleta al marido de mi madrina, el jurista Ernst Heinitz, que para mí era el tío Ernesto. Dentro de esa maleta estaban las cartas de Kafka. También a Heinitz, el hombre al que yo escogería como el mayor ejemplar de absoluta rectitud de cuantos he conocido, Grete Bloch había confiado que tuvo un hijo de Kafka, nacido en 1914 y muerto en 1921. Acerca de este hijo fantasmagórico, los kafkólogos se han roto la cabeza buscando huellas de su existencia sin haberlas encontrado. Existe, sin embargo, una carta escrita por Grete Bloch a su amigo Wolfgang Schocken en Palestina, fechada en abril de 1940, en la que se leen estas palabras. Por aquel entonces visité la tumba del hombre que tuvo para mí una infinita importancia y que murió en 1924 y que todavía hoy es considerado un maestro. Era el padre de mi hijo, que murió repentinamente en Múnich en 1921, cuando tenía casi 7 años. Murió lejos de mí y de él, al que habían separado de mí durante la guerra y a quien no volví a ver, excepto por unas pocas horas porque padecía una enfermedad fatal de la que poco después murió, lejos de mí, en su país. La descripción se adapta perfectamente a Kafka, que sin embargo no murió en su país, pero es un error fácilmente comprensible. En una carta dirigida por Kafka a Liebes Fräulein, Grete Bloch en 1913 aparece de pronto una pregunta. ¿Usted no siente el placer de fortalecer el dolor hasta lo máximo posible? Podía ser, agregaba, un modo de quemar toda la herida, así como lo hace la medicina más desapegada de todos los buenos instintos. No sé exactamente cuándo, pero sin duda muy pronto decidí que mi nombre sería Meme Sianka. No he sido capaz de reconstruir el modo en que apareció ese nombre. No existe un personaje en el que esté inspirado. No se puede decir que el sonido fuera agradable. Meme hacía pensar en la delincuencia. Sianka parecía el nombre de una enfermedad. Un caballero o un héroe con ese nombre eran improbables. En mi entorno, nadie tenía un nombre como ese con el que pudiera compararse. Cada tanto volvía a pensar en ello. Meme es un sobrenombre familiar, gracioso, como Totó. Era el sobrenombre de Charlus. Para los guermantes era Meme. Si no, hubieran tenido que llamarlo por su nombre, el ampuloso Palamed. Pero Sianka no tenía claro de dónde provenía, hasta que una voz femenina me dijo que lo había entendido desde un principio como un nombre indio. En sánscrito, Shanka significa concha, utilizada para las libaciones de agua. Perforada, se usaba en la batalla por el sonido que emitía, como un cuerno o una trompeta. Caminábamos a lo largo del abicio, torrente de aguas veloces y límpidas. Tenía un sonido que conocía bien. Mi padre me llevaba de la mano y cada tanto hablaba. No se sabía a quién porque estábamos solos. Ahora lo sé. Repetía, reformulaba, modificaba o renunciaba a modificar partes de un libro suyo, Los glosadores y la teoría de la soberanía, que aparecería, en su versión definitiva, en 1951. Debía de ser el verano anterior y yo tenía 9 años. En verdad solo empecé a leer los libros de mi padre muchos años después de su muerte, pero algunos pasajes estaban en mí desde los tiempos de aquellos paseos. Algunas expresiones, como negocio jurídico, se presentaban como bloques misteriosos y elusivos. Otras, como glosadores, en cambio, me resultaban atractivas. Nada sabía de ellos, salvo que glosar significaba comentar algo. Esta idea de un escrito que nace de otro escrito, lo reelabora, le agrega algo que antes no estaba, me parecía interesante. Rex superiorem non recognoscens in regno suo est imperator. Estas palabras se imprimieron de inmediato en mi memoria, por la limpidez perentoria con las que se pronunciaban. Pero ¿frente a quién? Sin duda, frente a invisibles estudiantes a los que mi padre se iba a dirigir pocas semanas más tarde. Había algo, sin embargo, que iba más allá. Precisamente mi padre se había propuesto,
Tras una edición novenal de 1945, una revisión de los fundamentos de esa obra. Nunca llegó a realizarla. Varias veces la emprendí acometiéndola con ímpetu, dispuesto a triturarla, como he hecho con frecuencia con mis páginas impresas. Pero debo confesar que el asalto, esta vez, ha sido vano o casi. Estas palabras se publicaron en octubre de 1950, 2 o 3 meses después de los paseos junto al Avicio. Las palabras que yo escuchaba eran también la última huella de aquellos vanos asaltos. Sin darme cuenta, la lectura ocupó el lugar de los juegos con que me solía entretener a solas. Las tardes eran una amplia extensión vacía, que debía llenar. Los deberes de la escuela los resolvía, por lo general, durante las horas de clase. Escondido en el último banco, preparaba lo que debía presentar al día siguiente. Salir de la escuela significaba olvidarla por el resto del día. Entonces empezaban las benditas horas de soledad. Los juegos eran dos, con variantes en su realización: la guerra y el fútbol. Para la guerra se alternaban soldados de papel, recortados de folios que se compraban en la papelería, con los más variados regimientos, nacionales y coloniales, antiguos y modernos, folios que me fascinaban por sus dibujos y colores, de todos los países, y por la expresión inmutable de los soldados. Me fascinarían todavía hoy si me los volviera a encontrar. También existían soldaditos y armas de plomo, los más preciados, o de cartón piedra. Finalmente, estaban los personajes que recortaba de los álbumes de historietas. Mi favorito era Harry, un pistolero del lejano oeste, pequeño y macizo, que solía pegar sobre cartón para que no se desgastara por el exceso de uso. También el fútbol tenía más de una posibilidad. O los cromos, que compraba ávidamente en los kioscos y coleccionaba, o pequeños discos pintados con los colores de los equipos. Ambos juegos tenían en común la imparcialidad absoluta de quien ejecutaba los movimientos. Estaba de parte de mi equipo y de mi ejército, pero a la vez no debía favorecerlos de ningún modo. Solo debía observar cómo se llegaba al resultado final. Ni siquiera Harry estaba exento del peligro de muerte, como todos los demás, y la Juventus también podía perder. Nunca tuve inconveniente en ejercer este papel de neutralidad total. El desdoblamiento entre juez y jugador me parecía inevitable. De otro modo, el juego perdía sentido. En casa de los abuelos, donde había una habitación ideal para mis cosas, el juego de la guerra terminaba por desarrollarse en un paisaje ajetreado que construía con libros y objetos de todo tipo. La batalla ocurría en un lugar distinto cada vez, tal como Austerlitz había sido distinto de Wagram o de Waterloo. El juego, cualquier juego, induce a una concentración extrema, a anular todo lo que no forma parte de él. Es una fuerte droga autosegregada, la primera de muchas. Cualquier niño la prefiere a todo lo demás. Poco a poco, sin embargo, surge algo que le hace competencia. Para mí fueron los libros, que me atraían desde siempre por destellos intermitentes. La posibilidad de sumergirse en un libro con la misma intensidad que se experimenta en el juego es una conquista gradual. Pero llegó un día, o una noche mejor dicho, en la que la lectura me arrasó por encima de mis juegos amados. Dormía en la llamada habitación de invitados en casa de los abuelos Codignola, al fondo de un largo pasillo cerrado por una puerta con vidriera. A la derecha estaba el inaccesible estudio del abuelo Ernesto. A la izquierda, la habitación de invitados, que usaba yo principalmente. En medio de ambas estancias había una vitrina que daba al jardín de la calle Mantellate, y más allá a las colinas. Era para mí un lugar extraterritorial, separado de los abuelos, padres, hermanos. Allí me encontré leyendo Cumbres Borrascosas. Era una edición popular, de la colección Amena de Garzanti, y lleva la fecha, escrita a pluma, de mi 12º cumpleaños. En la cubierta, Merle Oberon y Laurence Olivier, es decir, Cathy y Heathcliff, en un fotograma de colores artificiosos superpuestos al blanco y negro de la película. Esa noche no terminaba nunca. Quería continuar a toda costa, precipitarme de cabeza en la historia, que era a la vez la primera historia de amor que me cautivaba. Antes mis preferidos eran los papeles póstumos del Club Pickwick o las historias irracionales de Icabod y a Merenda de Stowe. Creo que hasta entonces no sabía con precisión qué era la pasión,
y sí lo supe a partir de aquella noche, era una de esas revelaciones que ningún juego me habría concedido. El libro de Emily Bronte abría el camino hacia una región ignota y fascinante de la que nadie hablaba y se podía descubrir sobre todo en el cine. Descubrirla en un libro era, empero, algo distinto, era más profundo. También el Eros llegó con los libros, antes que con el cine. El Orlando Furioso, ilustrado por Gustave Doré, era un grueso volumen cosido, que yo abría en un estado de arrebato. Siempre me ha maravillado que fuera considerado una edición para niños, cuando se trataba de una fuente irresistible de conocimiento del cuerpo femenino. Parecían formar parte de paisajes fabulosos y a veces monstruosos, como un sello propio. Eran criaturas carnosas, rebosantes, invitadoras. La visión de Angélica asediada por una maraña de monstruos y pegada, desnuda y sinuosa, a la roca, mientras la lanza, la de Rugero hiere a uno de los monstruos, era suficiente para orientar una vida erótica. Se me hizo evidente que en torno de esos cuerpos giraban las aventuras de los héroes, guerreros infieles o simples lectores de poesía. Otra revelación erótica, más ligera, irrisoria, como un telón que se abre de una vez por todas sobre el Demimonde y sus atracciones inconvenientes, fueron las aventuras de Saturnino Farandul. Solo varios años más tarde descubrí que su autor, Albert Rovida, había sido un genio del libro ilustrado en su época de mayor gloria, la segunda mitad del siglo XIX. Entonces no sabía nada de él y me perdía felizmente entre sus cascos coloniales, los elefantes blancos, las danzas tribales, los hipopótamos sonrientes, los veleros invencibles, los monos con sables. Por todas partes aparecían las muchachas de Rovida, ya fueran odaliscas, o apaches, o esposas de mormones, apretadas en sus corsés, fajadas en los costados, comparsas u ocasionales protagonistas de una aventura cualquiera. Somati, Doré y Rovida eran ya por sí solos una eficaz iniciación erótica, que llegaba desde esa enorme reserva de sueños que era, todavía entonces, el siglo XIX. Florencia era un lugar bien delimitado que se podía recorrer a pie. Salía de casa, atravesaba la avenida, pasaba frente a la casa de mis abuelos, en la calle Mantellate, seguía por la calle Cabur o por San Gallo, y ya estaba en el baptisterio o en el Palacio Strozzi, donde iba a aprovisionarme de libros al Gabineto Vieusseux, o en la calle Tornabuoni, donde me aprovisionaba de bocadillos trufados de Procacci. Podía imaginarme que Florencia tenía barrios periféricos, pero nunca llegaba a ellos, donde me hubiera sentido como en un país extranjero. La ciudad, en cambio, era Roma, atravesando la periferia cuando se llegaba en tren, con esas casas grandes y feas que se llamaban por entonces caserones y una cantidad de barrios por explorar, cada uno un pueblo distinto: Gianicolo, Aventino, Esquilino, Trastevere, Testaccio, Opio, Montemario. La lección definitiva sobre Roma me la dio, sin saberlo, mi padre, un día en el que le dije que en el centro de Roma no era fácil ver los nombres de las calles. Con frecuencia faltaban los rótulos. Hay que sabérselos de memoria, dijo mi padre, expeditivamente. Mucho más tarde supe que tenía razón. Entrando al Palacio Strozzi, la primera puerta a la derecha era la del Gabineto Vieusseux. Se accedía a una sala amplia, con un gran mostrador, detrás del cual se sentaban y se movían los dependientes que debían tramitar los requerimientos de los socios. Los conocía a todos y gozaba de su simpatía, que me concedía algún privilegio en el número de los libros que podía sacar en préstamo, ya que mi padre era miembro del consejo. El presidente era Bonsanti, a quien cada tanto se veía salir de su despacho, con el aspecto sumiso de un alto funcionario colonial. Al lado estaba la sala de los catálogos. Existe un placer específico, muy intenso, vinculado a los catálogos que yo descubrí en esa sala. Era un momento en el que buscaba escritores norteamericanos, como era de rigor en aquellos años, pero había desarrollado también una pasión por la novela negra. En esos catálogos encontraba de todo. Curiosamente, no empecé a leer a Simenon por los Maigret, sino por los romanos Durs. Creo que El Testamento Donadieu fue uno de los primeros.
Buscaba también los clásicos de la novela policíaca angloamericana Van Dyne, Dixon Carr, Rex Stout, Edgar Wallace, Peter Cheney. Más de una vez me encontré, frente a los dependientes, junto a la mujer del riguroso lingüista Giacomo Devoto. Mi padre, para asustarme, amenazaba con llamarlo, como un ogro, si cometía alguna barbaridad. Una señora de una cierta edad que tenía los mismos gustos que yo. Quería solo novelas policíacas. Era frecuente que saliéramos con pilas de libros de los mismos autores. Me fascinaba, y todavía me gusta, el modo en que estaban encuadernados los libros del Vieux. En la portada, el dibujo de un lirio y 5 rótulos. Biblioteca Gabinete Científico Literario G. Vieux. Visión descansada y tranquilizadora. Pero aún más atractivo era el lomo en tela de color arena, donde el nombre del autor y el título estaban escritos en cursiva y separados por una línea horizontal. Abajo, un número. Era una solución original de elegancia sutil que nunca he visto en otro lado. Por una casualidad cuya explicación se me escapa, quedó entre mis libros uno de los volúmenes del Vieux. En el lomo se lee Fargue línea horizontal Poesies. Es un libro del 63. Debo de haberlo pedido en préstamo cuando ya llevábamos unos 10 años viviendo en Roma. Para mí es un resto amado que me devuelve a un autoral que siempre regreso, aunque solo sea por el sonido de su lengua, como a un antiguo vicio. El primer poema que aprendí de memoria y que todavía resuena en mi cabeza fue de Baudelaire, L'Homme et la mer. Me atraía todo lo que tenía que ver con Baudelaire, desde los retratos a los títulos de sus obras, sobre todo Les Fleurs du Mal, que emanaba misterio y escándalo. En la habitación que estaba frente al estudio de mi abuelo Codignola, con las 4 paredes revestidas de libros hasta el techo, detecté enseguida la edición Cres de 1930, elegante, hermosa al tacto, como dijo una vez Gianfranco Contini. Fue el primer libro, y también el único, que sustraje de ese lugar, pero nada se escapaba al ojo de la abuela María, que me obligó a restituirlo. En la primera página de guarda está el testimonio de una vieja historia. Ante todo se ve un sello ovalado, fondo E, Codignola. En la parte de arriba, la dedicatoria original, a María de su Ernesto, sin fecha. Un poco más abajo, y María a su Melisenda, septiembre de 1975. Y todavía más abajo, a Roberto, Melisenda, 15.12.2002. La calle Tornabuoni, la indiscutible calle elegante de Florencia, se regía por 4 nombres: Giacosa, Procacci, Ciber, Doney. 2 cafés, un droguería, una librería. Nada de marcas, nada de ropa. Y un agradable sentido del espacio vacío entre esos nombres. Procacci exponía una inscripción de sobria elocuencia sobre fondo negro: bocadillos trufados. Adentro, un espacio de tamaño mediano, con 2 mesas redondas de mármol oscuro, con capacidad para acoger a 4 o 5 personas como máximo. En las paredes, alineados en un orden inmutable, estantes de té, mermeladas, especias, salsas, por lo general provenientes de Inglaterra. En el fondo, sobre bandejas de plata, el principal objeto de atracción, los bocadillos trufados, que aparecían y se agotaban con perfecta regularidad, como olas de mar, sin dejar nunca ni por un instante las bandejas vacías, gracias a la expedita disposición del dependiente, de camisa azul, serio y absorto en su trabajo. Más modestos y menos solicitados, pero casi tan ricos, junto a los trufados, los de consomé. Un Campari era lo que más se adecuaba a esos bocadillos. En la caja, el propio señor Procacci, calvo, con un lunar en la sien, vigilaba. No era necesario agregar ni quitar nada. Solo había que repetir. A 4 pasos de allí estaba Ciber. La primera mesa que se veía era perpendicular a la puerta y estaba ocupada exclusivamente por libros franceses, en buena parte de Gallimard. Las novelas italianas estaban sobre una mesa frente a la caja, en una posición menos atractiva. Subiendo 2 o 3 escalones se encontraba la tupida zona de lengua inglesa. A un lado se abrían 2 vastas estancias que acogían libros de todo género, frívolos y cultos, guías o historia local o estudios de filología. Uno se movía entre las diversas mesas como en un archipiélago.
nunca seguro de lo que le esperaba. Tampoco los dependientes sabían siempre dónde encontrar cada libro, porque solo podían confiar en su memoria. Computadoras e informática eran palabras a las que les faltaba mucho todavía para entrar en circulación. Era inevitable también el café de Yacosa, donde el rosa era el color dominante, lugar amado ante todo por ciertas señoras que difícilmente hubieran renunciado a sus sesiones con amigas frente a una taza de té o un aperitivo. Poco más adelante, del lado de enfrente, el más exigente Doney. Caminando en dirección al Arno, en un primer piso, se encontraba el taller del sastre de mi padre, que tenía un nombre imposible de olvidar, B.M.W. Miranda. Obviamente no he descubierto nunca, o no hubiera querido descubrir, a qué nombres correspondían esas tres iniciales. B.M.W. Miranda se presentaba rigurosamente vestido de oscuro, macizo, redondo, parecido a ciertos personajes secundarios de las primeras novelas negras americanas. Melisenda se graduó con una tesis sobre uno de los Morralla de Plutarco. Non posse suaviter vivi secundum epicurum. En el tribunal había dos filólogos insignes, opuestos en su aspecto físico y ferozmente enfrentados, Ettore Vignone y Giorgio Pasquali. La alta calidad de la Universidad Florentina en aquella época permitía un cruce de ese tipo. Así, Vignone, autoridad en las obras perdidas de Aristóteles, y Pasquali, máximo teórico de la crítica textual, se pusieron de acuerdo por una vez y le concedieron la matrícula de honor. Después Melisenda se dedicó al estudio de las traducciones de Píndaro por Hölderlin. Estuvo durante un tiempo en la Universidad de Friburgo. Le pregunté en una ocasión si había advertido la presencia de los nazis y de qué modo. Había jóvenes que se reunían y decían que iban a caminar, todos juntos, pero eran siniestros, daban miedo, a pesar de que nadie contaba la verdad sobre lo que hacían. Eso me respondió. Lo único que sabía de Pasquali era que tenía amistad con mis padres. Cada tanto, después de cenar, se quedaban charlando en el salón. Magnífica ocasión para espiar lo que sucedía. Me apostaba sobre una escalera de madera que llevaba al desván, tan larga como la parte de la habitación que quedaba debajo. Mi estancia preferida era esa, donde se acumulaban juguetes rotos, vestidos pasados de moda, objetos en desuso. No era mucho lo que podía atisbar desde mi posición, excepto en el caso de que alguno de los invitados usara el teléfono que estaba cerca de la cocina. Entonces podía observar con detalle. Mi preferido era Pasquali. Su modo de hablar no se parecía al de nadie. Decía fámulo en lugar de criado e intercalaba otros términos latinos para nombrar las cosas más comunes. Sus estudiantes lo sabían y lo imitaban. No era ese, sin embargo, el rasgo que más me llamaba la atención. Alguien me dijo que Pasquali tenía una mujer muy hermosa y que era tremendamente celoso. En esas llamadas telefónicas, en el modo anómalo de pronunciar las palabras, en una cierta ansiedad implícita, sentí por primera vez el sonido de la pasión. Pasarían años antes de que volviera a sentirla. A través de esas breves y convulsas llamadas telefónicas, Pasquali me parecía como un ser distinto de los demás, con algo excesivo que no sabía explicar y que lo volvía memorable. Deseaba que hubiera una nueva velada con amigos con la esperanza de que volviera a susurrar al teléfono esas palabras incomprensibles. El tímido Priscilo era una mezcla de sabio chino, con su fina barba blanca y una pipa de larga caña, y un niño con delantal azul y largo cabello negro. Aparece mientras se apresta a salir de casa por negocios y el tiempo se estrecha. Pero un vecino se interpone en su camino, Astianate, el malo satisfecho por la afrenta del sol. La calle está cortada. Astianate, con el fusil a la espalda y botas de caza, solo quiere hablarle un momentito. Priscillo se ruboriza y vuelve a entrar a su casa. Astiante, acomodado en el sillón, narra raras historias de proezas venatorias y va alargando el cuento de la mañana a la noche. Imposible salir para Priscillo. Deduzco todo esto de un único ejemplar conservado de la Settimana dei Ragazzi del 16 de noviembre de 1947, dirigida por Laura Orvieto, autora de las historias de la historia del mundo, el libro que me reveló la mitología griega. No sé quién decidió que yo era Priscilo y mi hermano Astianate. No creo haber sido particularmente tímido, pero en todo caso era mucho más tranquilo y parco en palabras que mi hermano mayor, Gian Pietro,
que vivía en un estado de perpetua agitación. Esto me había permitido gozar de las ventajas de los hijos segundogénitos, porque todas las preocupaciones de mis padres se concentraban en Gian Pietro. En cuanto a mí, siempre estuvo claro que, sin llamar demasiado la atención, hubiera podido lanzarme tranquilamente en múltiples direcciones en las que mi hermano había tenido que salvar obstáculos y prohibiciones. Así, Priscilo consiguió al fin salir de casa, en tanto que Astianate seguía contando sus proezas venatorias. Los libros me atraían desde antes de que supiera leer. Bilibá, me dijeron, había sido una de mis primeras palabras. Me apoderaba de alguno de esos objetos cuadrangulares que no hubiera sabido cómo usar, y me llevaba conmigo como un celoso poseso. En un viejo cuaderno de escuela encuentro estas palabras. Mi interés por los libros tiene orígenes bastante remotos. Cuando aún no sabía leer, me gustaba caminar con gruesos volúmenes bajo el brazo, sobre los que dibujaba extrañas figuras primitivas. Como en todo amor, en la relación con los libros no podía no insinuarse también el sufrimiento y la hostilidad. Un día, cuando aún vivía en Florencia y permanecía sentado en una amplia mesa, dando la espalda a una pared de libros de historia del derecho, de títulos incomprensibles en su mayoría y de aspecto austero, de pronto empecé a lastimar algunos, apuñalándolos con una punta metálica. ¿Un cuchillo? ¿Un abrecartas? No lo sé. Pero la sensación era de una maldad pura e insensata. Era el placer de herir, con un acto que nadie hubiera notado. Probablemente nadie se hubiera dado cuenta de esas lesiones minúsculas. Solo yo seguiría viéndolas. La sensación malvada se trocó pronto en incomodidad y vergüenza. Había sido un eróstrato clandestino. Varios días antes de Navidad el salón se volvía un lugar prohibido. Mi padre preparaba el pesebre. Fue la primera composición que vi nacer, una forma que cambiaba cada año. No era un lugar ordenado en torno a un centro, sino un paisaje compuesto, en el que había que descubrir poco a poco cómo todo convergía hacia la cabaña de Jesús. Alrededor había colinas, rocas, ríos, incluso un lago de aguas transparentes. Era un espejo. El armazón del paisaje estaba hecho con anaqueles de biblioteca y, sobre todo, con volúmenes sin folio, utilizados como bloques geológicos. De todo esto podía darme cuenta solo después de Reyes, cuando mi padre desmontaba el pesebre frente a mis ojos. Eran principalmente los libros, de variado grosor, los que daban movimiento al paisaje. Sobresalía algún fragmento de lomo, armonizado con el color del conjunto. Quedaban cubiertos con papeles miméticos, a los que se superponían crestas de roca, grandes pedazos irregulares de corcho, atravesados por profundos pliegues que tenían el aire escarpado de la naturaleza virgen. Poco a poco el paisaje acogía casas y figuras. Provenían del Exe, la ciudad de mi padre, como también un cierto mazapán en forma de pez, para Navidad, y de cordero, para Pascua, que producían unas monjas de clausura del lugar. Esas figuras y esas casas tenían un sabor que no he vuelto a encontrar. Algunas casas parecían propias de Oriente. Las figuras eran pequeñas y bien dibujadas en sus detalles. Sus expresiones nunca eran iguales. Las conocía y las volvía a ver cada año, una a una, siempre en posiciones distintas. Una muchacha rubia con un corpiño rojo sobre un burro. Un pastor que se protege los ojos para observar mejor lo que sucede a lo lejos, en el valle. No pocos ángeles, una estrella, palmeras, arbustos silvestres. Dos guardianes, el buey y el burro en el establo. Todavía lejanos, en lo alto, los reyes magos montados sobre camellos y envueltos en vestiduras suntuosas, con turbantes y coronas. Solo el 6 de enero se acercarían a Jesús, y en el horizonte, una larga tira de papel pintado que recorría todo el rincón de la estancia. Cielo nocturno de un profundo azul y casas blancas que brotaban, similares esta vez a algún pueblo del Magreb, cerca del desierto. Cada tanto sentía nombrar a los Pasternak. Poco a poco descubrí quiénes eran. En primer lugar, Leonid, el pintor del magnífico retrato de mi abuelo. Pasternak padre tenía el don, raro entre los retratistas, de captar lo mejor de su sujeto. Había pintado al abuelo Ernesto en movimiento como empujado por el viento, un impulso permanente a la actividad en direcciones diversas
era su rasgo sobresaliente. Incluso el tipo de escuela que defendía se llamaba escuela activa. En sus ojos azules, en sus cabellos tupidos y desordenados, eso se percibía a primera vista. También a mi abuela María dedicó un retrato de firme y serena belleza, un pastel que llevaba al pie la dedicatoria en alemán, en nombre de todos los Pasternak. Con las más cordiales felicitaciones y augurios de la familia Pasternak. Leonid, Rosalie, Friedrich, Josephine, Lidia, Helenchen y Karl. 1936. Berlín, Múnich, Londres. Faltaba un solo nombre, Boris, que había permanecido en Rusia. Lo descubrí cuando apareció en Einaudi, su poesía, traducida por Ripellino. Imágenes centelleantes, llameantes. Para mí significó el primer acercamiento a la poesía rusa del siglo XX. No sé cómo se conocieron los Kodignola y los Pasternak. Sé que durante años pasaban juntos una buena parte del verano, seguramente en Baden-Baden y en Feldafing, y en otros lugares que ignoro. Los Pasternak con varios hijos, los Codignola con Melisenda y Tristano. Lidia, que era amiga de mi madre, fue la primera de los Pasternak a quien conocí. Fui su huésped en Oxford. Cuando entré en la casa de Parktown, me encontré a Lidia en la cocina, con el abrigo puesto. La temperatura era gélida. Lidia era muy franca e inmediatamente familiar. Sus hijos varones, mayores que yo, eran guapos y desordenados. Recuerdo a uno de ellos saliendo con el jersey puesto al revés. Más cercanas a mí por la edad eran las hijas, pelirrojas y pecosas. Los varones habían heredado de Lidia el tipo ruso. Las mujeres, el inglés, que venía de su padre, Elliot Slater. Lidia se había separado de su marido y la casa tenía un estilo ruso, mucho más que inglés. Un cierto caos era lo habitual. Cada uno hacía su vida, sin interferir en la de los demás. Con frecuencia, cuando volvía por la noche, me encontraba con Lidia en la cocina, con el abrigo puesto. En las comidas en casa de los abuelos, a veces con invitados de los que apenas recuerdo el nombre, escuchaba hablar de jóvenes estudiosos con valores. Tenía la impresión de que se trataba de un mapa casi clandestino de estos seres con valores, dispersos por Italia en diversas sedes universitarias. Ernesto debía tener clara conciencia de ese mapa, sobre el cual seguramente operaba. Ese rasgo esencial de Ernesto fue señalado con emotiva sobriedad por Arnaldo Momigliano en una carta que se lee como un episodio. No sé si ha existido otro hombre de su generación que haya ayudado a los más jóvenes con tanta sencillez, eficacia y comprensión. Hoy ese estilo y esa mesura ya no se estilan, han sido sustituidos por el cortejo. Pero yo recuerdo la felicidad que significaba para él publicar algo de un debutante, procurarle un editor, invitarlo a comer a su casa, hacerlo entrar a la familia como si fuera la cosa más natural del mundo. Uno recibía la ayuda sin darse cuenta, o mejor dicho, la ayuda se percibía en la creciente confianza que sentíamos por nosotros mismos. Los capitanes del barco se las hacían de todos los colores, lo despojaban de todo lo que había producido y construido, y él seguía imperturbable creando nuevas amistades entre los jóvenes, lanzando nuevas revistas, despertando nuevos intereses. Tenía fama de hombre práctico. A la vez, renovó con una serie de estudios fundamentales de la historia del jansenismo italiano. Para los refugiados, los hemos recordado tantas veces con Nikolai Rubinstein, Susi Svoboda, y desde el otro lado del océano, con Christeller, era la encarnación misma de la humanitas italiana. Calle Mantellate, 8. Tantas veces hemos soñado con esa casa, en noches y días, en horas tristes. Y ahora volvemos allí con reverencia, como a saludar al viejo maestro y amigo, y debemos decir también, benefactor. No recuerdo haber tenido una conversación extensa con el abuelo Ernesto. Mientras vivimos en Florencia yo era demasiado pequeño. Después ya en Roma, no veíamos a los abuelos con mucha frecuencia. Yo ya iba por otros caminos, mentalmente. Desde el principio Ernesto fue para mí más un editor que un profesor universitario de filosofía y pedagogía. La Nueva Italia, la editorial que dirigía, se limitaba a él mismo. Para mí significaba sobre todo Hegel y la colección El Pensamiento Histórico. Hegel parecía algo inevitable, y no había gran diferencia entre detestarlo y venerarlo.
o lo uno y lo otro a la vez. Los 2 volúmenes verde oscuro de la Fenomenología del Espíritu traducida por De Negri, la obra más compleja y vigorosa de Hegel, se imponían como una selva tupida que intentaba atravesar armado de un machete, comenzando cada vez desde un punto distinto y deteniéndome no mucho más lejos. Permaneció en mí el deseo de ejecutar una lectura de la fenomenología de principios a fin. Había demasiada varios volúmenes de las lecciones sobre la historia de la filosofía en otro tono de verde, traducidas por el propio Ernesto Juanito a Giovanni Sanna. En cuanto al pensamiento histórico, me parecía entonces, y me sigue pareciendo ahora, la colección más importante sobre el mundo clásico y sus derivaciones. Allí estaban Geiger y Gaetano de Sanctis, Cassirer y Christeller, Schlosser y Fraenkel, Seller y Troeltsch, Boura y Comparetti, y, en fin, los 2 nombres que más me atraían, Walter Otto, con los dioses de Grecia que después reeditó a Delphi, y Rostovtsev. No creo que exista en el mundo otra colección en la que se encuentre una traducción de los elementos plautinos en Plauto de Fraenkel, autores que he leído y estudiado a lo largo de décadas, unidos por un carácter de sustanciosa credibilidad. Era la colección en la que parecía confluir con naturalidad lo más alto de la filología clásica, protegida por esa encuadernación marrón oscura, con etiqueta negra para autores y títulos. Algunos de esos autores, como Jäger o Christeller, eran amigos, frecuentes invitados en casa. Rostovtsev era el que más fascinaba a Melisenda. Me señalaba sus ojos azules, su modo de hablar, sus gestos, rasgos que más tarde he reconstruido a través de Arnaldo Moiliano, que también fue un autor de la Nueva Italia. En su retrato de 1954, In Memoriam Momigliano escribió que Rostovtsev nos encantaba y sorprendía con su don para devolver la vida a las cosas antiguas, don que nos parecía inquietante. Con suprema sequedad, Momigliano evocaba la cualidad que, mientras yo escribía La ruina de Cash, tenía como la primera entre todas para un historiador, ya fuese Burckhardt o Michelet o Cobb, la cualidad de nigromante. Don ciertamente inquietante, pero ¿qué sería la historia de otro modo? Rostovtsev era como un habitante de sus veneradas ciudades caravaneras. Se había perdido en otro siglo y no podía dejar de hablar sobre ellas. El descubrimiento y la resurrección de Dura Europos fue el correlato objetivo de su psique. De allí su aura aventurada, muy distinta de la del mero filólogo, cosa que Rostovtsev no era. Se conservan algunas docenas de cartas a Ernesto Codignola, escritas en un italiano impecable y con una caligrafía límpida, constante, desde Yale, París, Roma, Nápoles, Santa Margarita, Merano, Oxford y Padua. Rostovtsev continuamente corregía y rehacía sus libros, por eso algunas traducciones son más completas y actualizadas que la edición original. Al final de su evocación, a pesar de las no pocas críticas agudas que le dedica, Momigliano escribió: aquellos que lo han conocido la grandeza. El asesinato de Giovanni Gentile fue un acto miserable, más aún por las abundantes justificaciones políticas que enseguida se esgrimaron y que se renuevan constantemente, con tortuosas variaciones, hasta la actualidad. La primera reacción del prefecto Manganiello fue una represalia inmediata. 3 profesores antifascistas debían ser arrestados y fusilados. Mi padre, Ranuccio Bianchi Bandinelli, arqueólogo e historiador del arte clásico, y Renato Biasuti, geógrafo. Fueron salvados 2 veces, la primera por Benedetto Gentile, que la noche misma del asesinato de su padre fue a ver a Manganiello y no se retiró hasta obtener la promesa de que la condena a muerte, ya decidida, quedara suspendida, a cambio de que una importante manifestación prevista para el 1 de mayo se anulase. El gesto de Benedetto, fuertemente espoleado por su madre, Herminia, fue de gran generosidad y eficacia, pero no era suficiente. La condena quedaba en suspenso y podía ejecutarse en cualquier momento. Los prisioneros se salvaron de nuevo, sin embargo. El 6 de mayo de 1944, 20 días después de ser arrestados, fueron liberados de la cárcel de Murate. Esta vez intercedió el cónsul alemán en Italia, Gerhard Wolff. No era su primera iniciativa por el estilo. También Bernard Berenson, presa ambicionada por los alemanes, había sido protegido por Wolff, con diversos movimientos.
Más de una vez, el cónsul había declarado con impávido descaro que Berenson había huido a Portugal, cuando en verdad se encontraba escondido no lejos, en la propiedad extraterritorial de los marqueses Serlupi. De todo lo que se deduce por los documentos disponibles y los testimonios, Wolf se movió también para proteger a muchos que estaban por ser deportados, los judíos hacia los campos de exterminio, otros hacia los campos de trabajo forzado en Alemania. El caso de los 3 profesores arrestados tras el asesinato de Gentile se presentaba como difícil y delicado. El clamor por el atentado había sido enorme. Florencia vivía en el terror del mayor Carità, ese oxímoron viviente, que en la calle Bolognese 64, en la Villa Triste, cada día sin falta torturaba y mataba a quien hubiera levantado sus sospechas. En el caso de los 3 profesores, había defendido fervorosamente su fusilamiento inmediato. Habría sido un gran trofeo para él. La situación podía precipitarse en cualquier momento. Gerhard Wolf estaba desde hacía tiempo en contacto con Bianchi Bandinelli. Sobre todo recordaba que, durante la visita de Hitler a Mussolini en Florencia, el 9 de mayo de 1938, Bianchi Bandinelli había cumplido con el encargo de guiar al Führer, en perfecto alemán, por las obras maestras de los Uffizi. Mi padre fue arrestado a las 7 de la mañana en San Domenico, y también ese día alguien lo salvó. Mientras un escuadrón de agentes allanaba la villa, el jefe, que había sido alumno de Francesco, susurró a mi madre que le dijera dónde podían estar las cartas comprometedoras. Debían ser destruidas de inmediato. A continuación despistó a sus hombres. Melisenda quemó todo. Unos días más tarde su hermano Pipo, perseguido como dirigente del Comité de Liberación Nacional, iba a reprochárselo. Eran documentos históricos, dijo, palabras que a mi madre nunca le gustaron. Existía un motivo preciso por el que Bianchi Bandinelli había sido elegido, en lugar de cualquier otro, como acompañante de Hitler en la visita del museo. Se debió no solo a su desenvoltura mundana, como le habían asegurado al ministro. 5 años antes, Bianchi Bandinelli había sido huésped del depuesto Kaiser en el castillo de Dorn. En el ocio obligado por el exilio, Guillermo II nada deseaba tanto como hablar del origen de los etruscos o de la Atlántida con un experto que lo animara en sus ideas, más bien extravagantes. El Kaiser se había declarado extremadamente satisfecho de Bianchi Bandinelli. Una vez más, el esnovismo resultaría decisivo. Quien había logrado complacer al Kaiser podía servir también al Führer. Después de todo, tras haber conocido a ambos, Bandinelli observó que los unía la misma mentalidad, pueril y fantasiosa. Ambos sostenían que la civilización nórdica habría tenido un primitivo y único centro de creación e irradiación ya desaparecido, la Atlántida. Tal fue el argumento de Hitler en la exposición del mundo romano frente a las orfebrerías de Castel Trocino, que Bianchi Bandinelli le había presentado como bárbaras y como el primer testimonio del establecimiento de población germánica en Italia. Tema bastante delicado. En tanto Mussolini, que había estado oyendo atentamente, parecía poco persuadido e iba repitiendo la Atlantide, desplazando el acento, evidentemente influido por la novela de Benoit. El precedente con el Führer era un argumento muy fuerte para Wolf. ¿Cómo iban a fusilar a un erudito que había acompañado al Führer durante su célebre visita a Roma y Florencia? Wolf lo hizo saber a las altas instancias y así se salvaron los 3 profesores. El 3 de mayo escribió una carta vibrante a la embajada de Alemana, entonces en Fasano del Garda. Consulado alemán de Florencia, Florencia, 3 de mayo de 1944. Al doctor Prinzing, embajada alemana, Fasano, estimado señor Prinzing. Como le había dicho antes de partir de Fasano el 20 de abril, el prefecto de Florencia, tras el atentado contra Giovanni Gentile, acontecido durante mi ausencia, hizo arrestar como rehenes a 3 profesores universitarios, Ranuccio Bianchi Bandinelli, Renato Biasutti y Francesco Calasso. Dado que la familia Gentile había explícitamente prohibido cualquier tipo de represalia, un representante mío, vinculado por una estrecha amistad con uno de los hijos de Gentil, ha recabado información sobre las razones del arresto, a lo que el prefecto ha respondido que había debido ordenar el arresto contra su voluntad a causa de una directiva del Ministerio del Interior.
Se lo he hecho saber y le he pedido conversar acerca de la cuestión con Buffarini, y desde ese momento no he recibido ninguna respuesta. Al llegar a Florencia me enteré, por una vía estrictamente confidencial, de que el prefecto había recibido del Ministerio del Interior un telegrama que, en el caso de Gentile, le imponían tomar las medidas más enérgicas para descubrir a los culpables, pero absteniéndose por todos los medios de ejecutar represalias. Para no comprometer a mi fuente he dicho al prefecto que supe de esa orden en el lago de Garda, y así, viéndose acorralado, admitió que el arresto lo había ordenado él y afirmó que los 3 profesores permanecían detenidos por razones de seguridad pública, que el arresto debía durar solo algunos días y que no existía ninguna relación con el asesinato de Gentil. Esto se reveló más tarde como una nueva mentira, porque los 3 profesores se les había preguntado desde el primer interrogatorio dónde se encontraban el día del asesinato de Gentile. La insensatez de estos arrestos resulta evidente por el hecho de que los 3 profesores pertenecen al más estrecho círculo de amistades de Gentil y han sentido su muerte como una grave pérdida personal. Dado que aún no han sido puestos en libertad, le agradecería a usted si pudiera confirmarme, mediante un breve telegrama, la información de que estos arrestos no se deben a una directiva del Ministerio del Interior. Con mis más cordiales saludos y Heil Hitler. F.D. Wolf. Wolf no solo escribió esta carta, sino que visitó en la cárcel a los 3 profesores, junto a Ludwig Heidenreich, director del Kunsthistorisches Institut de Florencia. Entre las sucesivas cartas conservadas, una nota da testimonio de la gran impresión que esta visita suscitó en mi padre. La carta de Wolf a la embajada alemana era del 3 de mayo. El 6 de mayo los 3 profesores fueron puestos en libertad. Mucho más que un intérprete o un guía, Bianchi Bandinelli fue un interlocutor para Hitler y Mussolini durante el viaje a Italia. Había tenido además el privilegio de coincidir varias veces en el coche con ambos, sentado en un asiento auxiliar. Ocasión seductora para un atentado. Bianchi Bandinelli cuenta que pensó en ello largamente pero no se resolvió a llevarlo a cabo. En Roma, cuando llegó el momento de un refresco en la Galería Borghese, Mussolini le hizo señas a Bianchi Bandinelli para que se sentara junto al huésped. A mi izquierda Hitler, a mi derecha Goebbels. Después estaba Ciano y otro par de personajes que yo no había identificado. Después la mesa hacía un ángulo y casi frente a Ciano estaba Himmler. El refresco prosiguió de este modo. En la mesa había dulces de todo tipo, pero Hitler se limitaba a beber su té y comía unas galletas secas de aspecto melancólico que le habían servido aparte. La conversación languidecía y, dudando un poco, ofrecía al huésped un plato de castañas confitadas, que estaba frente a nosotros, explicándole ante una pregunta suya de qué se trataba. Entonces Goebbels se inclinó hacia adelante y animó al Führer a tomar una, diciendo que se trataba de esas famosas castañas a las cuales era tan aficionado Göring. A continuación contó que Göring, siempre que visitaba Italia, compraba algunos kilos. Después, al irse a acostar, ponía una docena sobre la mesa de noche y abría las ventanas para que el frío nocturno le quitase las ganas de salir de debajo de las mantas. Pero los 12 marrons glacés eran devorados enseguida. Göring apaga las luces y trata de dormir, pero le duele la garganta y no puede conciliar el sueño. Finalmente, después de una hora de lucha consigo mismo, teniendo de un lado la cuestión de honor de no comer más de 12 y el frío de la noche, y del otro la glotonería, esta termina por ganar la partida, y Göring salta de la cama, agarra el paquete de castañas y las devora todas de golpe. Esta historia suscitó en todos grandes carcajadas, excepto en Hitler, que con una vaga sonrisa pareció apenas haberla escuchado. Quería acaso mantenerse imparcial, conociendo el odio recíproco que se tenían Göring y Goebbels. Pero sucedió que, una vez extinguidas las carcajadas, la voz átona e impasible de Himmler pregunta: Herr Reichsminister, diga, señor ministro, ¿cómo sabe todo eso? Y Goebbels, casi silbando y como en un susurro: Ich habe ihn bespitzen lassen, lo he hecho espiar. Sí, lo conocí bien, me dijo en una ocasión Erich Linder, hablando del cónsul Wolf. Entonces Linder estaba considerado como el agente literario más prestigioso y poderoso de Europa y, según algunos, de todo el mundo. Representaba a no pocos de los autores italianos más importantes y a casi la totalidad de las agencias
y de las editoriales inglesas, estadounidenses y alemanas. Solo Francia, todavía reticente a la figura del agente literario, se le resistía. En Italia, donde trabajaba, Linder hubiera podido fácilmente hacer y deshacer la fortuna de una editorial. Es el único caso que yo haya conocido de un monopolista que no se aprovechaba de su situación. Nadie ha podido nunca reprocharle tal cosa. Todos los editores estaban obligados a tener relación frecuente con él y por lo general no era fácil. Todos los días se negociaban ofertas, plazos, opciones, renovaciones de contratos. Todo sucedía fluidamente, una fluidez turbulenta con choques y obstáculos, aunque siempre razonable. Esa fue la tónica durante el primer periodo de Adelphi, entre los años 60 y 80. Muy distinta era la imagen de Linder en el año 1944. Tenía 20 años, llevaba pantalones suavos. Había nacido en Leópolis de padre rumano y madre polaca. Creció en Viena, después vivió en Trieste y en Milán. Precoz. A los 15 años ya se ocupaba de libros y edición. Como judío, había intentado pasar la frontera con Suiza, pero lo rechazaron. En noviembre de 1943 trabajó como intérprete del cónsul Wolf en Florencia. ¿De qué modo ese joven centroeuropeo, judío de incógnito, había terminado por trabajar con un cónsul alemán en los años más salvajes de la guerra? Lo había recomendado Ranuccio Bianchi Bandinelli, al que evidentemente el cónsul prestaba atención. La solución era obviamente temeraria, significaba vivir en la guarida del lobo. Wolf, empero, era un lobo benévolo. Entre el intérprete y el cónsul se entendían muy bien. Tenían un ritual, por otra parte. Cada noche, según me contó Linderse, encontraban para jugar una partida de ajedrez. Mientras tanto, los aliados se acercaban a Roma. Linder empezó a preparar un plan para tratar de pasar las fronteras hacia el sur. Debía desaparecer una mañana mediante una compleja estrategia. Una cosa lo afligía: cómo comportarse con Wolf, que hasta entonces lo había protegido. La última noche, al terminar la partida, Linder se puso de pie y estaba por decir algo. Wolf, anticipándose, se despidió con una sola palabra: adiós. Después se alejó, ya lo sabía todo. Una losa impenetrable y transparente separaba lo que vivía en Florencia hasta finales de 1954 de todo lo demás. Por remoto que sea, ese resto, que empieza en Roma, forma parte del hoy. El polvillo que sube de los escombros de Por Santa María. Es un olor a detritus. Después el Arno y el Pontevecchio. Es la última imagen que me quedó de la guerra, que aún no había terminado. Aunque todo ha sido reconstruido, ilustrado, y se ha llenado de tiendas, ese polvillo, ese olor envuelve todavía todos los recuerdos.